están pasando los padres de familia? ¿Les han engreído? No vaya a ser como el año pasado me contó que un señor, su mujer le regala un lavavajillas. En serio, un lavavajillas con esta esponja de lavar los platos, ¿no? Dice, aquí está tu regalo por el Día del Padre. ¿Y esto me da por el Día del Padre? ¿Y para qué me das esto? Para que labres el microondas que me regalaste el año pasado en el Día de la Madre. Palo, ¿no? Bueno, hay muchos chistes del padre. El niño le dice, papi, ¿por qué te casaste con mi mamá? Por tu culpa, tonto. Ya había un niño engreído que se creía pues en la divina pomada, como decimos aquí en Perú, ¿no? Engreído. Entonces se acerca a su papá y le dice, papi, ¿qué se siente tener un hijo tan inteligente, tan hermoso, tan guapo? No sé, pregúntale a tu abuelo. Y le pregunta al abuelo. Bueno, con estos chistecitos quería felicitar a los padres de familia en su día, que Dios les bendiga, la Virgen les acompañe, sean tan buenos como el Padre Dios. Hoy día, en el Evangelio, ¿qué trataba el Evangelio? ¿Se acuerdan? ¡Oh! Se olvidaron. De la semilla. Entonces, dice, hay dos comparaciones, ¿no? El reino de Dios se parece a un hombre que coloca la semilla en la tierra, la semilla en general, y luego hay otra comparación, ¿no? La primera comparación dice, el reino de Dios se parece a un hombre que pone la semilla en la tierra, y la semilla germina, hunde sus raíces, nace la planta, crece y da fruto. Y luego viene la cosecha. Si ustedes se dan cuenta, la acción humana está en sembrar y en cosechar. Lo demás lo hace Dios. Como dice San Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Y en la segunda metáfora, ¿de qué trata la segunda metáfora? De la semilla de mostaza, del grano de mostaza, como esa canción, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Yo soy malo para cantar. Cuando canto me salen gallos de pelea. En serio. Ay, que no voy a cantar porque sus tímpanos se van a salir lastimados. Entonces, el grano de mostaza dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Es como un granito de mostaza, que es el más pequeñito, aunque dicen que hay semillas más pequeñas todavía que el grano de mostaza, pero para ese tiempo, en el tiempo de Jesús, fue humano y se cree que el grano de mostaza era el más pequeño. Es la semilla más pequeña, pero cuando lo siembran crece y se hace más grande que todas las hortalizas. Vienen los pájaros y anidan en sus ramas. Dicen que la mostaza silvestre, es una planta invasiva. Los agricultores le tienen miedo porque nace, crece, cae sus semillas y así va invadiendo, va conquistando terreno. Pero ambas metáforas nos hablan de la fuerza que tiene la semilla. Y a nosotros esta palabra debe llenarnos de fe y debe llenarnos de confianza, porque a veces hay gente tan pesimista, como ese tipo que era tan pesimista que le dio un desmayo y en vez de regresar en sí, retornó en no. Entonces, hay gente pesimista. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en el mundo hay más bien o hay más mal? ¿Qué piensan? Yo creo que hay más bien. Lo que pasa es que el mal es estruendoso. Las noticias, por ejemplo, la noticia aquí en el Perú, la mayoría son noticias carroñeras. Yo hace tiempo he dejado de ver noticieros, ¿no? La mañana escucho un poco radio programa para ver por dónde van las cosas y ya. Pero noticia, porque eso enferma. Pero hay gente que todos los días de la presidenta y ahí hay gente que la enferma con
o las onceras que hace la presidenta, ¿no? Dice que la presidenta va a traer a todos los brutos del mundo aquí al Perú para que aumente el Producto Bruto Interno, ¿no? En serio. Bueno, entonces el mal es estruendoso, hace ruido. El bien es silencioso. Por ejemplo, una abuelita pasa toda la noche allá en el hospital cuidando a su hijo que está enfermo. Es un acto de bien, pero no es noticia. La noticia siempre busca lo llamativo, a veces el sensacionalismo, y bueno, pero como le dice, todo eso no es la realidad. Hay otras cosas que están pasando, que son buenas, pero que no son noticias. Entonces, les decía que esta palabra debe llenarnos de confianza, porque el mensaje de salvación, la buena nueva que Jesús ha venido a traernos, tiene fuerza para crecer. Hay que cultivar, hay que hacer lo que podemos hacer, pero lo demás debemos ponerlo en las manos de Dios. Imagínense, hace 2000 años vino el Señor a traer el Evangelio. Y empezó, ¿con cuántos fueron sus discípulos? 12. Y lo empezaron a seguir, ¿no? Y lo seguían multitudes, pero cuando el Señor le dice cosas fuertes, como mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, mucha gente se apartó. Incluso a los discípulos les dice, ustedes también quieren apartarse. ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Le dice Pedro. Pero la gente empieza a apartarse y al final en la cruz prácticamente muere solo, ¿no? Abandonado. Humanamente, la muerte de Cristo parece que fue una frustración, porque hasta ahí ya creían los fariseos, los saduceos, los romanos creían que ya habían dado, ¿no? Y estaban contentos, pero no contaban con el poder de Dios, que tenía poder para resucitar a su Hijo. Y cuando resucita y les da pruebas de que de verdad Él está vivo, entonces se entusiasman y empiezan a predicar el Evangelio. Y el Evangelio va creciendo, crecen las comunidades, San Pablo crea comunidades, pero no fue fácil. A partir del año 60 hasta el año 313, el cristianismo estaba oculto, ¿no? Porque los emperadores lo perseguían a los cristianos. Recordarán, ¿no? Los martirizaban, los quemaban como antorchas vivientes, lo decapitaban, los achicharronaban como San Lorenzo, que lo mataron en una parrilla, y es un poco medio gracioso que le dice a su verdugo, ya por acá estoy bien asado, denme la vuelta al otro lado. Entonces, pero ser cristiano no era fácil y vivían en el anonimato los cristianos. O sea, casi 300 años como que si no hubiera habido cristianismo aparentemente, pero todo estaba debajo. Los cristianos en silencio practicaban su fe, de tal modo que cuando el año 313 el emperador Constantino dio el edicto de Milán y promulgó la libertad religiosa, entonces los cristianos pues empezaron a adorar a Dios públicamente y el cristianismo creció y ha llegado hasta ahora. A veces hay lugares comunistas, ¿no?, que han perseguido a los cristianos y cuando terminó el comunismo habían cristianos, parecía que ya se había acabado, ¿no? Entonces la palabra que ha venido a traer el Señor es fuerte. Ahora, por ejemplo, Europa está descristianizada, ¿no? Pero algún día pues retornará al cristianismo, van a darse cuenta que necesitan a Cristo. Entonces hay que creer, hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que tener confianza que la palabra que ha venido a traer Cristo es una palabra poderosa y que el bien va a vencer al mal, que la verdad vencerá a la mentira, que la vida vencerá a la muerte. Es un
mensaje lleno de esperanza, lleno de confianza. Esto es a nivel general, y a nivel personal también hay gente a veces que se centra más en sus cosas negativas, en sus defectos, y creen que solo son pecados, creen que son defectos, y no es cierto. Hay gente, por ejemplo, que viene y me dice: padre, a mí todo me sale mal. Una vez un muchacho: ay, me sale mal. A ver, le digo: bueno, si todo te sale mal, cuéntame, ¿qué has hecho ayer desde que te despertaste hasta que te dormiste? Me contó cosas interesantes que había hecho. ¿Cómo dices que todo te sale mal? Pero es nuestra mentalidad negativa, que nos centramos en lo negativo de nuestra vida. No eres porquería, no eres solo defectos, tienes virtudes, tienes cualidades, tienes habilidades. Y no solo tienes pecados, también tienes gracias. Como dice San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, un mensaje también a nivel personal. Si queremos crecer humanamente, madurar, sanar, necesitamos concentrarnos en las cosas positivas que tenemos, en nuestras virtudes, en nuestras habilidades y en la gracia de Dios. Incluso hasta de la misma debilidad el Señor saca fortaleza, como dice Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que nos llene de fe, de esperanza y de optimismo. Se ponen de pie.